yo antes de ser mamá pensaba que estaba súper preparada, súper informada, que sabía muchísimo, que me había formado tanto y había leído tanto y había que sabía. Y cuando nació Eira y la tuve en mis brazos y empecé la lactancia, sentí que no sabía absolutamente nada. Nada, sentí que no sabía absolutamente nada. Entonces, afortunadamente, mi pareja también me recordaba que estaba en mí todo, porque si no, ese miedo que te entra de repente de que sabes, realmente tú sabes, pero de repente sientes que no sabes nada. Y ahí es un momento en el que ese flaquear puede llevarte a caer en el entorno, en lo que el entorno te dice. El papá y la figura del papá es clave. Para mí es clave. Yo pude tener el parto que tuve por mí, obviamente, por mi hija y por mi pareja, por cómo me acompañó, por cómo me sostuvo, por cómo respetó, por cómo... Entonces, la figura del papá es súper importante. Y para la lactancia también, para poder amamantar, para poder estar con la bebé, la figura del papá es súper importante. Tocando tu pecho vas a sentir, puedes sentir dónde está la obstrucción. Y entonces ahí masajeas, 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 masajeas. Y a veces hace como un plup. Hola, te doy la bienvenida a el podcast El Poder de la Lactancia Materna, el espacio donde investigamos, profundizamos sobre la lactancia y todos los aspectos que se unen en esta etapa especial de la vida. Mi nombre es Natalia Quintero y te doy las gracias por estar acá acompañándonos en un nuevo episodio. Hoy tengo el gusto de estar con Laura Camps, quien es mamá de Eira, de una pequeña de 16 meses. Y juntas están viviendo una lactancia con muchos aprendizajes, que al inicio muchas dificultades se presentaron, pero han sabido superarlas con mucho amor, mucha valentía. Y es por eso que estamos aquí deseosos de escuchar la historia de Laura. Laura, te doy la bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Bien, muy contenta. Ay, qué bueno. Me alegra escucharte. Te agradezco enormemente que hayas aceptado la invitación, que se haya dado en nuestra conversación la idea de grabar y estoy realmente muy contenta y agradecida contigo de que podamos estar acá juntas, conectadas, grabando este episodio. Sí, qué bien. Yo también. Además, tengo muchas ganas de compartir todo. Me alegra, me alegra. Bueno, a ti que nos estás viendo, te cuento. Laura hace parte de nuestra comunidad del poder de la lactancia desde los inicios. Básicamente ella asistió al congreso virtual que organicé en el 2020 y tiempo después, que ya ella nos va a contar, ella se embarcó en la aventura de ser mamá. Así que ella nos va a contar con más detalle esta historia, gran historia, no es pequeña, gran historia. Pero es, digamos que sustanciosa y de gran aprendizaje. Laura hace unas semanas pues me escribió y estuvimos conversando, me compartió su historia de lactancia así a grandes rasgos y realmente no dudé en invitarla y pues que pudiésemos estar acá juntas grabando porque considero que de todas las experiencias de las mamás se aprende, como es una experiencia tan única, todas podemos aprender, todas podemos captar esta información y practicarla nosotras, aplicarla a nuestra experiencia. Y es valiosísima la información que cada una de nosotras podemos dar. En este caso, Laura ha abierto sus puertas, su espacio para poder conversar más en detalle acerca de su experiencia y me parece maravilloso que podamos estar conversando seguramente con muchos aprendizajes que vamos a escuchar de tu historia. Gracias, Laura, nuevamente por estar. Gracias a ti. Muchas gracias. Bueno, comenzamos. Para que las personas que te están viendo
te conozcan más y de hecho yo también porque hemos hablado muy poco realmente. Cuéntanos, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces en tu vida cotidiana? Y bueno, ya sabemos que tienes una bebé de 16 meses, pero cuéntanos. Pues ahora mismo, en este presente, me dedico a acompañar, a criar y a ver crecer a Eira, a mi hija. Sí, desde que nació ella, bueno, disfruté del permiso y el lugar donde yo estaba trabajando cerró, Oh, así que, así que di gracias realmente, porque buenísimo sí, entonces. sí, sí, di gracias porque me daba la posibilidad y me facilitaba la vida, como que me facilitaba todo para poder quedarme en casa y estar con mi hija. Ah, bueno, yo en sí soy facilitadora de danza integral, pero hace muchos años que no me dedico a ello. Estuve unos años con chiquitines Sí. de 3 años hasta 6 años y hacía danza integral con ellos, que me apasiona, me encanta, me parece un mundo fascinante, es todo lo corporal y toda la información que nos da el cuerpo, que es maravilloso. Me inquieta mucho saber qué es danza integral, porque pues digamos que hay muchos tipos de danza, pero integral yo nunca lo había escuchado. ¿Nos puedes contar? Sí, claro, es danza integral, lo cuento así como algo muy breve, pero viene a ser como, es un movimiento libre y Ya. es como la puerta que nos permite sentirnos, escuchar, ir al cuerpo y a través del movimiento libre, sin ninguna técnica, sino que simplemente en la propia escucha del cuerpo, vamos al movimiento y es el cuerpo nos habla, el cuerpo nos cuenta, en nuestro cuerpo está toda la información, habita, nuestro cuerpo habita lo que somos, habita nuestras emociones, habita todo lo que no sabemos, todo está ahí. Qué inquietante, porque no sé si has visto las publicaciones de los anteriores episodios que hemos hecho en el podcast. En uno de ellos habla Lorena Naves, que es Sí, terapeuta corporal, y con lo que tú dices es como complementar eso, esa información que ella nos regaló en ese episodio. Así que es maravilloso. Realmente la conexión que tenemos con nuestro cuerpo es de gran importancia. Y ahora en este mundo, en la era en la que estamos, como que no le damos el suficiente, la suficiente importancia que se requiere, ¿cierto? estamos muy desconectados, muy desconectadas de nuestro cuerpo y de nuestro sentir. El día a día, los ritmos, todo nos lleva a una desconexión inmensa. Yo llevo tiempo sin dedicarme a ello, lo hacía con los peques, pero sí he seguido haciendo para mí Claro. y lo veo veo en Eira esa naturalidad. Es que somos movimiento, somos cuerpo, entonces Eira la observo y es eso, es puro movimiento, es puro movimiento. ¿No? Y a veces es como, es que no para, no la gente, es que no para quieta, es que es muy activa, es que sí, es que es eso, es movimiento. Cuando ya Es que empezamos somos eso. a bloquearles, ¿no? Cuando ya empezamos a estate quieto, no te muevas tanto, ¿no? Y ahí ya empiezan a entrar todos los bloqueos Sí, y ahí empezamos a desconectarlos de nuestro cuerpo. sí, y es duro de aceptar cuando ya has encontrado esta información, como que cuando descubres esta raíz de lo que significa el cuerpo, el movimiento y esa conexión, te das cuenta de todo lo que le has hecho a tu cuerpo que no debía haber pasado. Y Sí, es hora de recuperarlo, definitivamente. sí, sí, totalmente. Yo cuando descubrí danza integral, creativa, consciente y vital, que fue con mi mentora Belén Capapé, yo descubrí para mí, cambió mi vida, cambió todo, cambió todo. Fue Ah, descubrir una parte.
Bueno, fue descubrirme a mí. Fue, Claro. fue descubrirme a mí, fue descubrir que todo está en mi cuerpo, que todo está aquí. Hoy Y qué grande y qué mensaje tan consistente ese, de que todo está en el cuerpo y que necesitamos esa conexión con nosotros mismos para poder explorar. Pero bueno, Laura, sigamos, continuemos porque vamos sí, a enfocarnos un poco más en el tema de la lactancia, que es lo que nos convoca. Antes de la lactancia, pues claramente tú tuviste la decisión de ser mamá, o sea, como que sí, entiendo que fue algo como una decisión, no que te llegó accidentalmente, sino como una no, decisión que tomaste. sí, sí, un poco de las dos, pero sí, fue una decisión. De hecho, yo creo que la maternidad de alguna manera ha estado siempre muy latente en mi ser, en mi... Sí, Pero bueno, sí, fue como en el 2019, 2020, que sí, ya como que decidí, ¿no? Junto con mi pareja por aquel entonces, claro, decidimos ser papás. ya. Y ahí fue cuando empezó para mí todo un aprendizaje, toda una experiencia de muchísimas Transformación, cosas, transformación, crecimiento, muchísimo, porque no me quedaba embarazada. ya. Y ahí empecé a entrar en, bueno, a nivel emocional, como en muchas cosas. Y empecé a entrar en lo que supuestamente entran, yo desconocía totalmente, pero entran muchísimas mujeres en la seguridad social, en un proceso de supuestamente de patología, ¿no? Sí, que Y lo diagnostican de, claro, tienes razón, te claro, enfocan, te ubican exacto, como en cierto grupo. eso es. Entonces entras como en un círculo de pruebas, de cosas, ¿no? De pruebas para ver qué está ocurriendo, y todo esto a mí como que me empezó a abrumar, ¿no? Ya, No me sentía cómoda, no me sentía bien, me sentía muy invadida, no me bueno, hice un par de pruebas, me sentí muy invadida, dolorida, bueno, como que mi cuerpo me frenó totalmente y fue como un basta, hasta aquí. claro. Y entonces empecé a buscar otras vías, ¿no? Como, vale, eh, ¿qué es esto de ser o no ser fértil, ¿no? Ujú. Fue como yo menstruo, ¿no? Soy una mujer sana, eh, Sí, ¿no? Y se me está aquí buscando una enfermedad, algo que no, que yo no siento. Y claro, entonces conocí otras personas, llegaron a mi vida y conocí otra manera de enfocar la búsqueda de un bebé, la búsqueda de ser mamá, totalmente opuesta, ¿no? Pasé de el total. bloqueo, de bloquear el cuerpo, de decirme que algo en mí no está bien, que algo en mí no funciona, que no soy fértil, ¿no? A todo lo contrario, a ir al cuerpo, a escuchar, a ver, sentir qué está pasando, cómo me estoy viviendo, cómo me estoy sintiendo. Sí soy fértil, solo que puede que temporalmente no lo sea por circunstancias que esté viviendo, que esté sintiendo y que están bloqueando Claro. que pueda. Entonces ahí empezó todo un mundo de aprendizaje y descubrimiento que cada vez quería como saber más, conocer más, descubrir más. Me Claro. entusiasmó. Además lo pude llevar también pues, a todo lo corporal, también a bailarlo, a sentirlo. Y fue un proceso muy duro y a la vez muy enriquecedor. Total. Pues qué fortuna que también tenías esa facilidad con la danza de poder integrarlo en tu vida, en tu cuerpo. Sí, Porque yo veo que a muchas mamás, a muchas mujeres, se les dificulta esa parte de ser fértil y efectivamente creen en el diagnóstico que te dicen los médicos y es lo que tú dices, es un bloqueo mental que te haces tú misma sin necesidad de tenerlo como tal. eso Y es.
y claro, y esa conexión, investigar qué tienes por dentro, porque es muy importante lo que el cuerpo nos dice, o sea, el cuerpo también nos avisa si estamos preparadas o no estamos preparadas para llevar a cabo la aventura de ser mamás. Sí, 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 totalmente. Sí, es todo. Lo ves luego en la distancia, ¿no? A tiempo pasado, con lo vivido, ¿no? El proceso en sí es doloroso. Y Claro. luego, pues, a mí me dolía, sentí como muchas emociones. Rabia de, me encantaría decir a todas las mujeres de este mundo que son fértiles y que por favor dejen de escuchar estos mensajes y busquen otras fuentes, otras Claro. personas que acompañan estos procesos de una forma súper bonita, súper respetuosa, ¿no? Y Amorosa. sí, desde el amor, desde la contención, desde la confianza en una misma, ¿no? Claro. Y es tan distinto, porque Sí, lo es otro realmente como, puede ser muy doloroso, porque además sí, hay pruebas que son dolorosas, que exponemos a nuestro cuerpo. Yo lo viví muy mal, yo, yo lo viví muy mal. De hecho, yo mm, tuve una prueba que estuve 2 días sin poder sentarme. oh my, duro. Sí, una prueba que sí, se llama una esterosalpingografía o algo así. Para mí fue muy dolorosa y estuve 2 días y fue ahí cuando dije, no, esto no es para mí, no, no voy a seguir por aquí. Y busqué otras vías, llegaron a mí estas mujeres, luego pues salió tu congreso del poder de la lactancia, que lo disfruté muchísimo. Eh, sí, porque Que me encanta escuchar esa parte, gracias. yo desconocía, sabía que si era mamá quería dar el pecho, sabía de la importancia, pero desconocía mucha información. Y es un congreso que me gustó mucho. De hecho, cuando me quedé embarazada, contacté contigo por correo para comprarlo, para tenerlo, para volver a verlo con Sí, mi pareja. Sí, 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 de hecho, ya que sí, me acuerdo que te había dicho que ya no estaba disponible y sí, luego, pues sí. eso, sí. Y bueno, y como que me empezaron a llegar congresos muy bonitos. eh, y disfruté mucho. A raíz de ahí empecé a disfrutar el proceso. Empecé a disfrutar el proceso, a formarme mucho, bueno, a leer muchos libros y fue muy rico. Genial. ¿No te causó ansiedad el hecho de efectivamente no quedabas en embarazo, pero como encontraste este nuevo camino como más natural, que vibraba más con tu cuerpo, pero aún así pues como que te preparabas, pero no llegaba el resultado de estoy en embarazo? ¿Te provocaba mucha ansiedad? No, porque hubo un impasse que pasé de estar muy pendiente de si me quedaba embarazada o no, de cuándo estaba ovulando, ¿no? De estar ahí muy pendiente, a salir de ahí porque me entusiasmaba tanto lo que no estaba enfocada en mi mente salió de ahí Ya. y entró en el entusiasmo de querer saber más, pues no me siento preparada, más, un poco más. Ya. Y ahí también, bueno, dejé de estar con la persona que estaba, apareció otra persona en mi vida y ahí se dio la magia Se sin dio buscar, nomás. sin buscar, ¡Wow! sin llegó, se dio. Que es maravilloso ver cómo de alguna manera, sin necesidad yo de juzgar, pero de alguna manera tu cuerpo estaba tal vez como poniéndolo en stop para que no progresara Sí, ese decisión de ser padres con tu pareja anterior. sí, por las circunstancias que fuesen, sí, pues yo creo que sí, en parte de mi aprendizaje fue ese, ¿no? Fue como la vida sabe, la vida te protege. A veces
estamos ahí queriendo y no estamos escuchando más allá, no estamos escuchando fuera, no estamos escuchando qué estamos viviendo realmente, qué estamos Sí, sintiendo. Y a veces, pues bueno, no se da porque no se tiene que dar claro, y en otros momentos, pues se da. claro, y se te dio. ¿Y qué sentiste ya cuando supiste que ibas a ser mamá? Pues ahí fue una mezcla, porque como venía de vivir una experiencia muy, pues de terminar una relación porque apareció otra persona en mi vida, eso fue duro, porque Claro, bueno, tienes que lidiar también con lo que estás sintiendo tú, ¿no? Que de repente una persona llega a tu vida y se abruma todo, se mueve todo, todo cambia en ti, todo se agita, ¿no? Pues eso, cambia tu vida total, con todo el entorno familiar, de amistades, ¿no? Como que todo lo que se mueve es todo un proceso. claro. Y, y nada, es que muy poquito, al año de conocer a esta persona llegó e irá así, ¡pum! Fue muy mágico, fue, fue magia. Espontáneo. Sí, entonces lo viví como por una parte muy así, muy desde la magia, y por otra parte con cierta ansiedad, cierto miedo, por todo lo que se estaba dando, Claro. pero de puertas hacia adentro, mi pareja y yo, muy bonito. De Ay, qué puertas lindo. hacia afuera, el entorno, ahora hay que decir, y esto cómo va a llegar, ¿no? Como con todas esas cosas que yo, Bueno, y de eso también son todo aprendizajes muy, muy buenos. Eh, Claro. Oye, aprovecho para preguntarte, ¿cómo fue ese acompañamiento familiar? Es decir, bueno, nos acabas de decir que tu pareja, claro, muy bonito. Me imagino que el apoyo fue así 100% más, 1000%. sí. Pero para la gestación, para todos esos procesos, parto, gestación, lactancia, puerperio, se necesita de la familia, así como que tu entorno, como dices. Sí. Recién estaban empezando, me imagino, como a conformar eso, pero ¿sentiste apoyo? ¿Te sentiste acompañada? ¿O al contrario fue como difícil de No, afrontar? soy muy afortunada, porque todo lo que había en mi mente de cómo se recibirá, todos esos miedos, toda esa incertidumbre, nada, nada de lo que yo creía o en mi mente, nada. Mi madre, o sea, los abuelos, o sea, los padres felices de la noticia, mi hermana, su hermana, se recibió súper bonito, se nos acompañó súper bonito. Yo tuve una gestación muy, muy intensa, muy dolorosa. Tuve muchas náuseas todo el embarazo, me encontré muy mal, tuve una neuralgia. Yo creo que todo lo que me podía pasar, O sea, todo lo wow. que me podía pasar, me pasó durante la gestación. De hecho, incluso constelé la gestación porque decía que estoy viviendo, que se está dando. Allí pude ver y recibir mucha información, pero eso tuve un día entero de 24 horas con vómitos. Entonces la propia persona que constelaba me dijo que mejor durante el embarazo ya no constelábamos más, porque bueno, se mueven muchas cosas y eso, el cuerpo limpia, y Claro, que durante la gestación pues que mejor eh, no remover y descansar. Pero es verdad que tuve una gestación pesada, muy, difícil. sí, muy difícil, sí, porque me encontré mal prácticamente todo el embarazo. Y cuéntame, ¿el parto fue igual de difícil? ¿Fue diferente? El parto fue maravilloso. Bueno, y los últimos meses de gestación también, ¿eh? Ah, ya, ok. O sea, no Los, fue los, todo malo. no, no, fue una gestación muy dura, pero tuve 3 mesecitos
de calma. Tuve una preparación al parto súper bonita. Me preparé con un programa con una mujer que a mí me gusta muchísimo. Tuve una preparación al parto para mí maravillosa. Tenía muchas ganas de vivir el parto. A mí no me daba miedo el parto. Yo tenía muchas ganas de vivir ese momento. Entonces fue muy bonito porque además la mamá de mi pareja y mi madre estuvieron volcadas 100, 200% en acompañar y sostener toda la gestación. De hecho, queríamos un parto en casa, lo teníamos muy decidido. Solo se daban dificultades porque nosotros vivimos en un pueblo muy chiquitito y aquí no venían comadronas para poder tener el parto en nuestra casa. Y mi madre vivía en Barcelona por aquel entonces y mi madre, aunque para ella era algo totalmente fuera de sus esquemas tener un parto en casa, nos ofreció su casa para poder... ¡Ay, pero qué lindo! Ella también hizo una transformación interna. Totalmente, totalmente, porque para nada estaba dentro de su... Para ella era... Pero preocupación, ¿no? Para ella no concibía, ¿no? Un parto en casa, pero lo aceptó, lo respetó desde el primer momento y nos ofreció su casa para poder tener allí el parto. ¿Y lo hiciste en la casa? Sí, sí. ¡Qué maravilloso! Sí. Me encanta cuando me entero de este tipo como de historias que se llevó a cabo lo planeado. O sea, querían que fuera en casa y digamos que a pesar de las circunstancias de tu gestación, que no fue fácil, lo lograste llevar a cabo. Es hermoso saber que que pudiste. O sea, es un hito tan importante que nos marca tanto que cuando se logra es como, ni siquiera es sentirse campeona, no, es como una satisfacción interna gigantesca, pero sin necesidad de ser como yo soy la número uno. No, es como algo muy, muy lindo internamente. Sí, es súper, súper, súper bonito. Hablo de mi experiencia, muy doloroso. Claro. A mí me dolió mucho. Volvería a tener un parto en casa, volvería a tener un parto así porque no lo cambio. Y pudimos tenerlo en casa gracias a mi madre. La mamá de mi pareja nos ayudó, nos pagó una parte del parto, a pesar de que para ella también era con cierta preocupación un parto en casa. Pero la verdad que tuvimos mucho apoyo de toda la familia. Pudimos llevarlo a cabo gracias a la familia. Además, nosotros como que teníamos todo muy claro, ¿no? Un parto en casa, los primeros días que no venga nadie, queremos estar solos para conocernos con el bebé, ¿no? Con todo tu ideal, que luego no fue así. Todos lo respetaron, aunque mi madre y su madre les costaba, ¿no? Como, ay, no vamos a ver a la bebé y vamos a tener que esperar. Pero luego no fue así. Mi mamá se fue de su casa para dejarnos su casa. Oh, pero qué gesto más lindo y como desapegado te dejo todo para que tú lo logres. Wow, se me llenaron un poco las lágrimas de los ojos porque es emocionante despojarse de esa manera. Es una anécdota que es especial en las mamás, que hacemos eso sin importar cuáles son las consecuencias. Totalmente, así es. O sea, mi mamá, por eso digo que fui y soy muy afortunada porque tuve mucho sostén, muchísimo. Mi mamá se fue 2 semanas antes de su casa para dejarnos la casa. Mi pareja trabajaba y yo me fui 1 mes antes a Barcelona. Mi madre estuvo todo el mes conmigo, dispuesta a todo lo que yo necesitaba. Mira que mi madre y yo solemos tener tensiones o roces. No se dio nada, ni una tensión. Estaba totalmente dispuesta y entregada a lo que yo estaba viviendo.
A que todo fluyera por el beneficio tuyo y de la nieta que iba a llegar. Sí, sí, totalmente. Oye, y Nos con dio respecto a la lactancia, ¿visualizaste la lactancia desde la gestación? ¿La visualizaste de una manera natural y bueno, espontánea y todo esto? O sea, como que cuidaste, me imagino que también esa parte de piel con piel, la hora sagrada y todo esto. sí, y tenía también mi ideal de tener a la bebé, de que ella solita buscase el pecho, de que ella solita encontrase el pecho, agarrase el pecho. No fue así. Cuéntanos No cómo fue fue, así. qué pasó. Porque es verdad que fue un parto muy bonito, pero también es cierto que fue un parto muy intenso, porque fue muy rápido, fueron 5 horas de parto nada más. Wow. Y en toda esa rapidez, pues todo sucede muy rápido. Y el cuerpo todo va muy rápido Sí. y hubo mucha intensidad. Fue muy bonito, Eira nació y me la dieron. Yo estaba tan aturdida, o sea, yo realmente me fui tanto a Planeta Parto, Ujú. tanto, que no, yo puedo conocer mi parto porque lo tengo grabado, porque una comadrona lo grabó y pude verlo, pero si no, no sabría, porque ¡pum! Me fui, desconecté. Y cuando me Sí. dieron a Eira, estaba como aquí, pero no aquí, como que, y fue como, enseguida me la dieron, o sea, tal cual, nació, la cogí yo, y ya me tumbé y mi pareja estaba ahí. Tuve el parto que tuve también, perdón, pero esto para mí es súper importante porque se habla poco de los papás y de la figura del papá. Sí, es verdad. Yo escucho hablar muy poco del papá y la figura del papá, y el papá y la figura del papá es clave. Para mí es clave. Yo pude tener el parto que tuve por mí, obviamente, por mi hija y por mi pareja, por cómo me Claro. acompañó, por cómo me sostuvo, por cómo respetó, por cómo... Entonces, la figura del papá es súper importante. Y para la Sí. lactancia también, para poder amamantar, para poder estar con la bebé, la figura del papá es súper importante, del papá, la Sí. persona que acompaña y está. Sí, sí, que me parece maravilloso que nos compartas esa parte, porque considero lo mismo. A veces no es que bloqueemos, pero a veces ese rol que ejerce la pareja, el papá, el que acompaña, no es visualizado o no es visibilizado en No, esta sociedad. Y en muchas ocasiones creo yo que cuando los hombres se abren a esta experiencia, los tildan de como muy, en mi sensación, que a veces yo lo he visto acá, que mm, los tildan de muy hippies o muy cursis, sí, sí, inclusivamente, sí, que pierden su masculinidad o algo así, sí. y nada más alejado de esos comentarios y de esas etiquetas, nada más alejado. De hecho El papá que está ahí es un valiente, pero de primera. sí, y es muy necesario, y es muy necesario hombres con esa feminidad y con esa sensibilidad y con ese amor de, es muy necesario y es verdad que es una figura de la que no se habla y para mí es muy importante y es clave Es clave. en todo el proceso, en Sí, todo el proceso. sí, en todo el proceso. Me encanta que lo hayas traído a colación. Pero ya cuéntanos entonces de qué pasó, por qué tu hija no se enganchó, qué dificultad hubo ahí. Porque cuando ya tuve a mi nena, cuando ya tuve a Ira, yo primero que estaba muy desorientada, Sí, pero bueno, estuve con ella, yo le hablaba, yo era como, ¿no? Como en todo mi bebé. Y entonces llegaron las palabras que para mí fueron, ¡pum! Que fue como, tiene que nacer la placenta. ah, faltaba, pequeño detalle. Y para mí fue como, no, no puedo. Y entonces fue como,
ahora van a ver, no, la comadrona, tuve unas comadronas maravillosas, increíbles, no tuve un solo tacto, hubo un silencio, fue muy bonito. Pero bueno, vino el momento placenta que para mí la verdad fue un poco traumático, porque la placenta se resistía mucho a nacer. Cuando a mí me dijeron también que iba a tener contracciones porque iban a hacer la placenta, yo ahí me bloqueé, sentí de golpe como un cansancio inmenso y sentía que eso ya no, fue como esto no. Entonces, como que dijiste hasta aquí y pensaste tal vez que el proceso terminaba ahí, tal vez, había desde el olvidado parto. completamente. Fíjate que además me formé un montón porque me alucina el mundo de la placenta y todo su, bueno, gracias, maravillosa placenta, pero olvidé por completo que tenía que nacer una placenta. Claro, Y cuando me dijeron esto hubo un bloqueo, bueno, entonces sentí mucho dolor, Eira no se enganchaba al pecho, entonces las comadronas, como que ahí ya intervinieron las comadronas, como que le ayudaron para que agarrase el pecho, para que me ayudase con las contracciones, para que la placenta. Entonces, bueno, no, para mí ahí ya fue un momento de frustración, de no, pero yo quería ver cómo mi hija llega al pecho, se coge al pecho. claro, Eso no fue así. Entonces, bueno, ellas como que le ayudaron a encontrar el pecho y es cierto que Ira agarró y yo ahí no tuve dolor ni nada y bien, pero estaba en placenta, dolor, cansancio, no puedo más y ¿qué pasa? Que llevaba una hora. wow, harto tiempo. Entonces entré en bloqueo de no, la placenta tiene que nacer porque no quiero ir a un hospital. Ya. O sea, fue como una alerta, pero una alerta Para que mí, de mí te, misma. claro, y que te motivó más que te obligó a estar concentrada con la placenta y no estar concentrada disfrutando la primera hora de la que siempre hablamos, la hora sagrada con tu chiquita. Sí, o sea, estuve el primer tiempecito, Sí, pero como media horita. Luego ya entré en un bloqueo de la placenta tiene que nacer porque no quiero ir a un hospital. claro, Y bueno, al final la placenta no nacía, pues ya Eira se la dieron a su papá porque a mí ya me tuvieron que incorporar y me tuvieron que ayudar a nacer la placenta. Fue claro, muy doloroso. Nació la placenta. Entonces, ese momento es cierto que para mí yo fui más consciente tiempo pasado, cuando yo he vivido todo lo que he vivido en la lactancia y me ha llevado a ver, vale, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Qué ha ocurrido? ¿No? Y ahí me ha ido llevando también a ver que yo ese momento lo viví, para mí fue un momento, yo lo viví con cierto trauma. claro. Angustioso, estabas Sí, estresada. no era consciente de ello, pero luego a tiempo pasado con todo el proceso de lactancia y yendo a mí misma a ver qué estaba ocurriendo y revisando el parto y pues ahí pude ir viendo que ese momento para mí no lo viví bien y como que tenía que sanar ese momento, Claro, de hecho vi todos los vídeos, vi el vídeo del alumbramiento, pero no vi los vídeos del nacimiento de la placenta. Tardé ya, mucho tiempo en verlos. Ya cuando claro. Te impactó, te impactó, digamos, fue un momento crucial en tu mente. sí, y yo creo que eso fue también una clave de todo lo que vino después para la Claro. lactancia. O sea, quieres decir que como que caíste en cuenta, te diste cuenta que el inicio de la lactancia, que siempre, digamos que mostramos en la mayoría de las redes sociales, que es que se respete la hora sagrada tan pronto nace y que el bebé va a engancharse, a hacer un autoenganche y hacerlo de una manera natural. Como no lo viste y te sentiste frustrada, entonces, ¿crees que ahí empezó el problema
en los inicios de tu lactancia? Creo que en la parte emocional mía, pudo ahí Claro, haber como esa parte de bloqueo en mí, inconsciente, claro. que estaba a nivel emocional. Eso no quita que a nivel, si se hubiese acompañado la lactancia como se tiene que acompañar una lactancia, yo no habría vivido todo lo que viví. Claro. Porque Ira tuvo un primer agarre al pecho que no fue doloroso, que se agarró bien, que el primer día yo no tuve dolor. Ira nació a las 7:30 de la mañana y hasta Ujú. 2 días después yo no empecé a tener dolor. Para mí, yo no tuve un buen acompañamiento a la lactancia. Tuve O unas sea, comadronas maravillosas que a nivel de parto y a nivel de gestación maravillosas, volvería a tenerlas, pero como acompañantes de lactancia, no. Como o acompañantes de... sea, el hecho de que ellas hayan también metido, digamos, interrumpido de cierta manera, porque si dices que le ayudaron a Eira a hacer el acople, ¿te sentiste un poco invadida en esa parte para que tu lactancia... No, no tanto por eso, porque entendí que querían ayudarme y que la succión de Eira podía facilitar el Claro, proceso del nacimiento de la placenta y ellas vieron en mí ese miedo de no querer ir al hospital, entonces eh, eso no lo viví mal porque incluso estuve agradecida de decir, hicieron lo posible para que yo pudiese nacer la placenta en casa y no tener ya, que, que salir de ahí. Fue después en el que todo se normalizó. Ellas una semana después del parto siguen el acompañamiento en casa para, bueno, claro. ver cómo está la mamá, para ver cómo estoy yo, cómo está la niña. Yo no tuve puntos, no tuve nada. Fue una recuperación fácil, por una parte, pero por otra parte no, porque la lactancia fue muy dolorosa, fue muy costosa. Tuve fiebres muy altas, cambios de temperatura muy bruscos. Desconocía que eran mastitis hasta que descubrí que eran mastitis. Oh Eh, my. y claro, A yo ver, no espera, esperaba. empecemos. Perdón, te interrumpo. En Sí, el segundo día más o menos empezaste a tener ese dolor. dolor, pero el Sí. dolor era por el acople, por la succión, por mal agarre o porque ya directamente sentías que bajó la leche. Bueno, subió en El otros dolor era países. porque tenía grietas. Ah, tenías grietas, ya. Tenía grietas en los pezones, tenía grietas. Y yo, porque escuché el congreso, porque leí, sabía que no se tenían que normalizar las grietas y que no se tiene que normalizar el dolor. Pero Claro. te digo que yo antes de ser mamá pensaba que estaba súper preparada, súper informada, que sabía muchísimo, que me había formado tanto y había leído tanto y había que sabía. Y cuando nació Eira y la tuve en mis brazos y empecé la lactancia, sentí que no sabía absolutamente nada. Nada, sentí que no sabía absolutamente nada. Entonces, afortunadamente, mi pareja también me recordaba que estaba en mí todo, Sí. porque si no, ese miedo que te entra de repente de que sabes, realmente tú sabes, pero de repente sientes que no sabes nada. Y ahí es un momento en el que ese flaquear puede llevarte a caer en el entorno, en lo que el entorno te dice. Claro. Yo afortunadamente no, pero es un momento muy vulnerable, muy, muy Mucho. vulnerable, Es de porque mucha vulnerabilidad. es un momento muy vulnerable porque puedes acabar con tu lactancia. Sí, es verdad. Y aún así, aún cuando, que es maravilloso que te hayas informado de manera anticipada, me imagino que te sentías empoderada, confiada. Digamos que esas sensaciones, de alguna manera, también te pudieron ayudar a esa
a que la decisión en el momento más vulnerable no fuera, ya, quiero parar esto, sino que continuaste, como que veías Sí, tal vez un camino exitoso sí, en tu lactancia, en tu experiencia. sí. Había una parte de mí que tenía muy claro que quería dar el pecho, a menos que ya me llevase a algo que no fuese bueno ni para mí ni para mi bebé. Ujú. Pero tenía claro que quería dar el pecho. Sabía que por naturaleza la lactancia se da. Sí, El bebé sabe y mamá sabe. Tenía tan claro que el bebé sabe y mamá sabe y que soy mamífera y que puedo amamantar, que, que mi cuerpo está diseñado para ello, que fue como no, no me voy a quedar con esta opinión, ni con esta, ni con esta. Entonces fue buscar hasta que encontré, hasta que vi la luz, hasta que encontré la persona que sí nos supo acompañar, que sí nos supo asesorar. Contratamos una asesora de lactancia, finalmente, qué lindo. que sí nos supo asesorar, que sí nos supo acompañar y que fue una sesión y ya está. Ah, imagínate, o sea, wow, es que me dices una sesión y ya está, significa que la figura de la asesora es tan importante y tan impactante en lo que puede suceder con una lactancia que es primordial que lo enunciemos y que quede realmente grabado en la memoria de tú que nos estás viendo, de si eres profesional de la salud, si eres asesora, si eres mamá, si necesitas ayuda. Las especializadas son las consultoras de lactancia internacional, que son certificadas IBCLC, o una asesora con mucha experiencia y que también tenga ese feeling. Creo que es la búsqueda de tener ese acompañamiento, también es de sentir, de esa conexión con la mamá. No todas las asesoras sentimos esa conexión con todas las mujeres. Es un momento aquí de honestidad. Y hay que decirlo, no todas las asesoras tenemos conexión con todas las mujeres. Así que me parece un consejo muy valioso que puedan buscar diferentes caminos, diferentes asesoras. Y me alegra muchísimo que hayas podido coincidir con una persona que te ayudó, que supo escucharte y que supo acompañarte, que supo darte como esa información. Y con una sola sesión, ¿qué fue lo que hizo? Cuéntanos, pues, para saber. Sí, para mí es importante también saber dónde buscar una asesora de lactancia, porque a veces yo, por mi vivencia, por mi experiencia, sin ánimo de ofender a nadie, pero por mi vivencia y por mi experiencia, hoy en día hay muchas asesoras de lactancia. Sí, es verdad. Entiéndeme lo que quiero decir, ¿no? Es como, me leo un libro y soy asesora de lactancia. No, sí, Y hay que tener mucho cuidado con esto porque no todo el mundo sabe asesorar y acompañar una lactancia. es verdad. Yo pasé por muchas manos y por muchas personas. Eh, Escuché muchos consejos, muchas cosas. Por suerte, como había cosas que yo tenía esa información, ya directamente las desechaba y era como, vale, esta persona no, vale, esta persona no, vale, esta persona no. Ya, Si no tienes esa información, pueden acabar con tu lactancia. Puedes pasar claro. por un proceso muy doloroso a nivel físico, Sí. a nivel emocional, porque puedes llegar a creer que tú no eres válida para dar un pecho a tu bebé, para amamantar a tu bebé, porque, pues mira, es que no tienes leche, o es que tu leche no alimenta a tu bebé, o entonces es que puede ser. O Sí. a mí me dijeron también que es que mi hija, el frenillo, había que hacer una cirugía y cortar el frenillo. Para mí fue un rechazo absoluto, fue no. Me informé en más personas y mi hija
no tenía para nada un frenillo corto, no había que hacer ninguna cirugía de frenillo. Wow. No sé, Me sorprende que te hayan dicho eso y efectivamente no haya sido la razón. Me imagino que las personas que te vieron muy superficialmente dijeron hay grietas y lo conectaron directamente con una anquiloglosia, que es el frenillo lingual corto. Pero no siempre es así, que quede claro, no, que quede muy no, claro. no No siempre es siempre así, es así. no, no. Y yo lo siento, pero hoy en día conozco muchas personas que hacen, que me dicen que han hecho esa cirugía a su bebé. Es como que ahora, Todo el mundo lo ha hecho. sí, y bueno, para mí es que es un tema que me duele un poco porque hay tantas mujeres que pierden su lactancia y los bebés, obvio, porque también pierde el bebé esa experiencia, esa Claro. conexión, ese... Yo pasé por muchas personas y finalmente encontramos esta asesora que nos la recomendaron unos amigos y con ella pudimos solucionar. Era algo tan sencillo como la posición. O sea, me dejas así expectante. ¿Cómo así que solo la posición? Me refiero, eh, tenía que tumbarme, tenía que ¿Ya? estar tumbada y Eira succionar desde ahí, Ya. estar sobre mí. Y a Ya. raíz de de dar el pecho así a Eira, desaparecieron las grietas, dejé de tener dolor. Wow. Solo con un cambio tan específico que wow. El hecho de, como la describes, el de estar inclinada con tu bebé encima, esto, para que quede claro, favorece la gravedad al bebé y básicamente el enganche hace que sea más profundo, lo cual facilita mucho la lactancia. Realmente esa posición se aconseja muchísimo, es decir, yo la aconsejo a todas las mamás, porque es la más biológica, la más natural, la más fácil de aplicar y que la mamá puede descansar y el bebé está a favor de la gravedad. Entonces, eso hace que se facilite mucho el enganche. Pero este fue un paréntesis. Pero cuéntanos. Claro, todo esto, yo el segundo día del parto empecé con las grietas, pregunté a la comadrona, no Ya. es normal, está bien. Pregunté otro día, no es normal. A todo esto, las mamás, mi mamá y la mamá de mi pareja, desde su preocupación, desde su querer, desde su verme a mí mal, con picos de fiebre, yo realmente estaba mal, unos 40 de fiebre, de repente un Wow. frío horrible, de repente un calor horrible, o sea, algo, algo muy desagradable que yo me encontraba fatal, mareos, bueno, Claro. todo era normal. Entonces, no, ellas desde su, pues ir al hospital, yo me negaba rotundamente a ir al hospital porque para mí era como, es que no me van a decir nada diferente. Pero bueno, ya al final, después de una semana, dijimos, bueno, venga, vamos al hospital a ver qué nos dice. Es normal, forma parte de la subida de la leche. ¿Eso te dijeron? Pero es que las comadronas me decían lo mismo. Mi comadrona me decía lo mismo. Es normal, forma parte de la subida de la leche. La fiebre forma Pero, parte de la subida de la leche. Y las grietas es normal. Entonces, como yo en mi información tenía que el dolor no era normal, las grietas no eran normal y que una fiebre no puede ser normal, no es normal. nunca jamás, en ningún caso, porque una fiebre es síntoma de que tu cuerpo se está defendiendo de algo, o sea, algo está Claro. ocurriendo. Entonces, era como, no, no puede ser. Y entonces seguimos buscando y ya te digo, pasamos por muchas teorías. Y de escuchar también, pues si le das el biberón, era como no. Y por favor, no me volváis a plantear la opción de un biberón porque no voy a dar biberón. Y un sacaleches, no. Y tampoco me volváis a plantear un sacaleches porque no voy a usar un sacaleches. Quiero saber
¿qué me está pasando? Quiero entender, quiero saber qué me está pasando, quiero saber por qué tengo estas fiebres, quiero saber cómo sacar yo mi leche. Yo, Claro. ¿cómo sacar yo mi leche? ¿Cómo masajearme? ¿Cómo yo conocer mi cuerpo? ¿Cómo funciona mi pecho? ¿Cómo funciona? Para yo entender y poder... Entonces todo esto fue un proceso largo porque estuvimos meses, fueron, Claro. te diría, los primeros 6, 7 meses. Claro. Eh, Wow. por suerte la asesora de lactancia llegó antes y las grietas y el dolor se fue antes. Pero Ah, tuve menos mastitis mal. hasta los 7, 8 meses de ira. Estuve teniendo mastitis. Tuve 7 mastitis en total. Wow. La última con 42 de fiebre. Uf, excedido, muy alta. Tú me escribías, dentro de la historia, cuando me escribías por el email, me decías que habías encontrado una manera de mejorar las mastitis de una manera que no se necesitara todo el tiempo antibiótico, porque claramente, y este es un concepto mío, por favor no lo vayan a tomar de manera general. Hace falta mucha investigación todavía en cómo manejar las mastitis, aun cuando haya protocolos que los respeto, porque pues eso es lo que tenemos hasta ahora, pero hace falta mucho para entender cuáles son los organismos, las células, como la microbiota que está haciendo esta mastitis en las mamás. O sea, y hay muchos tipos de mastitis. Entonces, este es como mi concepto, que hasta ahora sabemos, o los profesionales de salud saben que hay un aumento de algunas bacterias y que eso genera la mastitis dentro de la leche, o sea, dentro del pecho. Pero para esto, la solución que está ahora actualmente es un antibiótico. Pero ¿qué pasa con el antibiótico? Y todos ya sabemos que el antibiótico no solamente mata esa bacteria que se aumentó en su crecimiento, sino mata todas las bacterias, que no es bueno para nuestra salud. Entonces, en mi concepto, todavía falta investigar más allá y profundizar mucho sobre los protocolos para manejar la mastitis. Así que cuando tú me escribiste que lo habías logrado exitosamente manejar de una manera natural, sin necesidad de intervenir con antibiótico, la verdad que fue así como, wow, quiero saber qué hiciste. Por favor, compártenos. No tomé antibiótico. Tuve 7 mastitis y nunca tomé antibiótico porque nunca quise ir a un hospital ni a un centro de salud porque sabía que me iban a dar un antibiótico y me iban a mandar para casa. Y yo no quería eso. Yo quería saber por qué estaba teniendo mastitis, por qué estaba teniendo fiebres y cómo podía yo, qué me estaba diciendo mi cuerpo. Claro. ¿Qué estaba necesitando mi cuerpo o qué no estaba escuchando o qué estaba ocurriendo en mi cuerpo? Porque al fin y al cabo es algo que, sí, obvio, una mastitis es una obstrucción que se queda ahí y que no... Entonces busqué muchísimo, pero es lo que dices tú, no hay información de mastitis. No, hay muy poquito, hay muy poquito, pero mira, encontré una mujer que a mí me salvó, eh, que sencillamente me enseñó a masajear mi pecho cuando tenía mastitis. Te desaconsejan poner agua caliente, te aconsejan poner agua fría y te desaconsejan poner agua caliente. A mí el agua caliente me salvó de todas las mastitis. Porque cuando yo ponía agua fría, mi pecho obviamente se endurece, se Claro. tensa. Se Cuando yo tensa. ponía agua caliente, se relajaba y para mí era muy fácil poder masajear y sentía menos dolor. Porque una Claro. mastitis es muy dolorosa. Que la bebé te succione es muy doloroso, pero tiene que succionarte. Yo Sí. al principio, ¿qué hacía? Ofrecerle todo el tiempo el otro pecho. Entonces se acumulaba más, más, más. Entonces, Claro. yo era ofrecer el pecho de la mastitis,
que es doloroso, pero mira, como te decía en un momento, los bebés no sienten, Sí, saben. saben. Yo nunca he podido no dormir con mi hija, porque mi hija nunca lo ha aceptado. Siempre ha dormido conmigo, sobre mí y conmigo, con el pecho. Y cuando he tenido mastitis, ha pasado toda la noche con su papá. Y solo Qué ha venido a mí interesante. para tomar el pecho. Y el resto Qué de la noche ha interesante. dormido con su papá. Qué interesante porque tienes esa capacidad de entender a tu bebé, a eso que hace, a esas acciones que toma tu bebé sin necesidad de que te lo esté diciendo porque ella todavía no sabe hablar. Mm. Pero se siente, las emociones las transmitimos por nuestro cuerpo. Totalmente. Entonces, ella, cuando yo tenía mastitis, su forma de succionar era distinta. Para mí Wow, era distinta, era con mucha más delicadeza. qué No tierna. succionaba tan fuerte, Ya. no succionaba tan fuerte. Entonces es doloroso, pero se puede, se puede. Genial. Hago otro paréntesis que me parece importante. Esta solución la presentamos para darle a las mamás tal vez otra visión de cómo poder aplicarlo si es que lo están experimentando en sus lactancias, pero no es algo definitivo, no es algo que tengan que aplicar o que deban aplicar de esta manera. Yo siempre tengo que decirlo y de hecho está en la declaración que siempre pongo al inicio de los episodios. Es fundamental el consejo médico del profesional de salud, aun cuando hemos dicho que los protocolos son muy básicos, pero no puedo desacreditar que ellos son digamos que los que pueden ayudar a encontrar o a tratar esta patología que estás teniendo. Así que, por favor, si lo van a aplicar, si lo van a poner en práctica, porque también han tenido mucha mastitis, si eres una mamá que lo quiere aplicar, me parece fenomenal también que nos cuentes a ver cómo te va, pero no descartes el hecho de que hay profesionales de la salud que te pueden ayudar. Lo dejo claro porque hay que revisar cada caso. No todos los casos se solucionan de la misma manera. No, no, en absoluto. De hecho, a mí me ayudó también la asesora de lactancia cuando yo, del primer asesoramiento que tuvimos con ella, tuve una super mastitis y hablé con ella y ella fue que me dijo, yo le dije, mira, ya por desesperación creo que voy a comprar un sacaleches. Y fue ella que me Claro. dijo, no necesitas un sacaleches. Tú puedes sacar la leche por ti misma, aprende a masajear tu pecho, aprende. Entonces yo cuando tuve mastitis a raíz de ahí aprendí a masajear. Es verdad que tuve que pasar por dolor Claro. de masajear el pecho cuando está muy doloroso, Tenso, pero duro. masajeas el pecho, lo vas vaciando y vas poniendo a tu bebé y a tu bebé. Es vaciar, vaciar. Y si tú vas, a mí me sirvió, me dijo, y a mí me sirvió mucho, si tú vas eh, tocando tu pecho, puedes sentir dónde está la obstrucción, Sí. puedes sentir. Y entonces ahí masajeas, 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 Sí. y a veces hace como Bum. sale así como un plup, como si fuese, no sé, como una perlita de leche que sale así Claro. como, y plum, Sí. se Se deshizo. desatasca, como Sí, que fluye. sí, Es pero como, yo hacía para esto, darlo, como muchos baños de agua caliente porque a mí me relajaban mucho y me facilitaban poder masajear, mucho masaje, mucho buscar a ver si siento dónde está la obstrucción. La mayoría de veces sentía dónde estaba la obstrucción. Y era como ahí y masajear y estar y poner mucho a mi bebé y mucho descanso descanso y importante. aceptar que yo no puedo hacerme cargo de mi bebé
Entonces claro. está con su papá y yo estoy para el pecho y ya. Aquí Claro. también la asesora es cierto que también me dijo, no te quites de tu bebé, porque tu bebé te va a ayudar Sí, a... Y es cierto que ahí en las otras mastitis sí empecé a dormir yo con Eira y si me sentía ya muy mal, pues sí la cogía su papá, pero ya empecé como, y es cierto que te ayuda a regular todo en ti. claro. Pero a veces estaba con 40 de fiebre y para mí era insostenible tener a- Oye, pero qué bello es el cuerpo que te da las señales de que hay una fiebre. Esto es un síntoma, claramente te vas a sentir súper mal, estás bastante descompuesta, pero es una señal que te está mandando. No es que tengamos que de una vez el medicamento para ocultarlo, para bloquearlo, bloquear el síntoma. No, no es necesario. Ahora, tampoco pues estoy diciendo que seamos sacrificadas hasta el final para no, saber que... No, pero uno sabe hasta dónde puede aguantar. Y es de valientes en una mastitis, es de valientes hacerse un masaje, porque el pecho está tan duro, que es como cuando te da una tensión muscular y sientes así como que, por ejemplo, acá que es muy frecuente y te haces así y sientes como el tic, 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 tic. Es así, pero en el pecho y más fuerte. Entonces es de mucha valentía, es como que respirar y dejar fluir para que si no puedes tú misma, si no puede cada persona hacérselo, pues siempre hay alguien dispuesto, la pareja, que es lo mejor. También hay matronas que también pueden hacerlo. Hacen masaje y ya ahí fluye. A mí me parece que en tu caso, que reaccionó bastante bien con calor y con el masaje, claro, va cediendo el malestar y se va regulando. Pues claro, va saliendo como la leche que está obstruyendo y entonces ahí va fluyendo. Yo creo que lo importante en este punto siempre de la mastitis es dejar que corra, sí, nunca dejarlo estancado. Si lo dejas estancado, el problema empeora pues sí. sustancialmente. Pero esto tampoco yo, por ejemplo, no lo sabía. Para mí era como, me duele muchísimo, no le ofrezco este pecho, le ofrezco el otro. Y Claro, claro, ahí generaba... También esto es muy personal. Yo decidí de manera personal que no quería tomar antibiótico cada vez que tenía una mastitis y que no quería, en general, yo en general en mi vida no tomo antibióticos, a no ser que sea una cuestión de que tengo que tomarlo. Pero claro. intento siempre por otros medios. Entonces yo decidí que no quería tomar antibiótico por eso, porque tomar antibiótico implica que mata todo y que luego tengo que regenerar, tengo que volver a reconstruir todo, toda esa microbiota, Sí. todo lo que el antibiótico... Y luego yo, a tiempo pasado, ahora que mi hija tiene ya 17 meses, esto ya es como a más en mi experiencia, ¿no? No quiere decir que sea así, ni mucho menos, pero en mi experiencia, tiempo pasado, yo he empezado a hacer un trabajo de transgeneracional conmigo y con Neira, Sí. con mi pareja. Hemos empezado a hacer un trabajo muy bonito de transgeneracional para ver el árbol y, bueno, a raíz de cositas que hemos vivido con nuestra hija, decidimos hacer este trabajo. Y, Ya. y aquí pude ver de dónde venían mis mastitis. Ay. Y, a ver, cuéntanos, porque claro, yo realmente confieso que desconozco esa parte, aun cuando acepto que la parte generacional, o sea, nuestros antepasados, influyen de manera directa y eso la ciencia epigenética nos lo explica bastante bien. Espero poder contar con algún experto que nos explique esta parte, porque ya la ciencia puede darnos como ese fomento de información de eso que nosotros tal vez intuimos
que es que nuestros antepasados pues nos influyen, de manera directa nos influyen. Pero déjame saber, por favor, ¿qué es la causa de la mastitis en tu caso? En mi caso fue bueno, no es que, o sea, a mí nadie me ha dicho, tus mastitis eran por esto. Ajá. Yo, a nivel personal mío, después de mirar entiendo que habrá otra parte, pero en la parte así más emocional y más que para mí tiene un impacto importante, todo lo emocional en lo que el cuerpo somatiza y muestra. Sí. Haciendo este trabajo, yo fui a conectar con mi bisabuela, con lo que vivió mi bisabuela, con lo que han vivido, con lo que se ha vivido en mi sistema, con lo que se ha vivido en toda la parte de mujeres de mi sistema por parte de madre. Uh-huh. Y ahí ha habido muchos temas con las lactancias, con el pecho, con hermanos de leche, porque no se podía amamantar. Yeah. Y ahí se empezaron a ver como muchas cosas que yo, viéndolas en este trabajo, iba como atando cositas. Y yo sí pude sentir que después de hacer este trabajo había un desbloqueo. Y sí pude sentir que tenía un porcentaje muy alto, venía de ahí, venía de este bloqueo a nivel generacional. Y en mi caso sí pude sentir que mucha parte del bloqueo y mucho de lo que se estaba dando venía de ahí. También esto traía mucho, mi hija traía mucho para mostrarme todo esto y para hacer todo este trabajo, pero esto ya es otro tema ya. Sí, sí, pero igual digamos que es bastante cautivador lo que dices, porque muchas veces, creo que en la mayoría de los casos, siempre nos vamos a enfocar en la parte presente de nuestra vida y olvidamos lo que tenemos detrás. Y en mi concepto impacta mucho, impacta toda la parte tanto materna como paterna, impacta nuestra salud, impacta incluso a veces algunos conceptos que tenemos. Eso se va heredando. Lo tenemos en nuestro ADN y es información genética que vamos compartiendo. Así que este es otro punto más en los que debemos como sociedad, como seres humanos, profundizar más, porque creería que todavía desconocemos mucho al respecto. Pero igual es inquietante conocer esa parte. Es muy interesante y a mí me pareció un trabajo súper bonito y realmente yo sentí un desbloqueo muy importante ahí. Entonces sí que entendí que había mucho, nacía desde ahí. Luego hay otra parte, obviamente, pero creo que es como cuando enfermamos, en mi caso con la lactancia, a mí yo me cansé de escuchar, yo y mi pareja nos cansamos de escuchar, es normal. Cada vez que preguntábamos a cualquier profesional, hasta que llegamos a otros profesionales que obviamente nos ayudaron muchísimo y pudimos, mi hija tiene 17 meses y estoy dando el pecho y es súper bonito darle el pecho a mi hija. Entonces, estuvimos cansados de escuchar, es normal. Es normal que tengas fiebre, es normal que tengas grietas, es normal que tengas dolor, hazte un sándwich, hazte un no sé qué, aprieta tu pecho. Eso me generaba más grietas por otros lados. O sea, y realmente cuando tuvimos la asesoría, que la mujer yo me acuerdo, la mujer me decía, ponte cómoda. Yo era incapaz de ponerme cómoda. Y yo le decía, ¿sí? Y ella me decía, no. Espanchíngate en el sofá, como si fueses a ver la tele. Y yo le decía, vale, así un poquito más. Y ella me decía, que no. Tú túmbate, relájate, ponte cómoda. Era incapaz. Yo era incapaz. Hasta que conseguí tumbarme, relajarme. Y entonces me dijo, pon a ella,
pon a Eira, ofrécele el pecho, ponla sobre ti. Y a raíz de ahí, que parece muy fácil, pero para mí no lo fue. Claro. Para mí no lo fue. Para mí era dar el pecho, era estar sentada y yo, además, ni siquiera traerme a Eira, no, yo darle el pecho, yo ofrecerle el pecho. Entonces era como que mi hija aquí y yo aquí. Encima. Claro. Entonces, claro, cuando ella me explicó todo, y era como, vale, es que es todo lo opuesto a lo que por naturaleza, ¿no? Sí. Dado. Entonces, claro, para mí fue como, jolín, algo tan sencillo, pues no, por una parte, como algo tan sencillo Sí. como tumbarme, relajarme y que mi hija haga. Entonces, es un proceso, para mí, fue un proceso muy frustrante. Y ahora lo vivo bien porque me gusta compartir mi experiencia y me gusta pues que otras personas sepan que no es normal y que su leche es buena para su bebé y que tienen leche y que nuestros cuerpos están diseñados para ello. Pero fue muy frustrante porque, bueno, pues al final te sientes muy vulnerable. Te sientes muy vulnerable y sientes Y que... como sin respuestas. Sí, te sientes muy vulnerable y sin información y además en el momento en el que lo estás viviendo, que a lo mejor en otro momento, pero justo, ¿no? Estás, recién has dado a luz en esos meses que todo es, bueno, yo en mi caso, pues yo pensaba que cuando tuviese a mi hija todo sería súper bonito, lo más maravilloso, que yo me sentiría en un éxtasis absoluto y hay muchas emociones que te invaden, o que, bueno, a mí, invadida por muchas emociones, por muchos sentimientos, por un... ¿Y ahora quién soy? No sé, yo lo he vivido mucho como un proceso de duelo, como un proceso de duelo de renacer, ¿no? Como de morir y renacer y volver a conocerme y volver a encontrarme y volver a Sí. sentirme. Y Lo que es todo el entre proceso. todo eso, tienes a tu bebé, Claro. tienes dolor, no sabes quién te puede ayudar, entonces Puede llegar a ser muy agobiante, muy abrumador. Y, y yo creo que es aquí donde necesitamos apoyo, contención, no solamente de asesoras, comadronas, matronas, no, sino de la sociedad completa, de todos los que estamos viviendo en este planeta. Ver la parte natural de lo que somos seres vivos, pertenecemos a este ciclo completo, no somos los sí, reyes del planeta como especie, no lo somos, aun cuando estamos en el top de lo que dice la ciencia, pero es que somos parte de esto. Y, y creo que cada paso que damos es conocernos un poco más, conocernos un poco de todo lo que tenemos dentro. Ahora me refiero a eso de que tenemos dentro, porque si bien sí, yo soy mujer, yo soy, bueno, en este caso, en mi experiencia, soy mamá, soy esposa, soy hija, soy amiga, soy muchas cosas, pero yo creo que la magia de la vida es descubrir esos roles, eso y llenarte de esa parte, como que ir aprendiendo de eso, sin correr, o sea, cada el tiempo no es un factor indispensable en el que, como nos han enseñado, tienes que nacer, tienes que estudiar, tienes que eh, estudiar de manera profesional algo para ser alguien en la vida. No, no necesariamente, o sea, ¿y qué hay de ti? sí. Para mí la maternidad es el proceso más grande.
es el proceso, o sea, creo que no se vive un proceso igual en la vida a nivel personal como la maternidad y la paternidad, porque, insisto, la figura del padre es fundamental. Es fundamental. También se viven que no saben cuál es su papel, que no saben, tienen que acompañar y sostener muchísimo, porque de repente es, pues igual que tú te vives quién soy, no sé qué quiero, me tengo que conocer, tu pareja te está viviendo así también. Tiene que acompañar todo esto. Sí. Y eso empiezas a cuestionarte. Eso es un súper proceso. Y luego, pues es que ya los bebés, como te están tocando el timbre todo el tiempo, para que estés mirando todo el tiempo, te estés mirando, porque te muestran todo lo que te ocupan. Sí, es un aprendizaje constante, es constante. Muy bonito y también es muy intenso. Es muy intenso. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es súper intenso, súper. Pero no deja de ser hermoso. O sea, no por esto, no. A ver, lo que quiero llegar es que si tú que estás tal vez pensando en que quieres ser mamá, o sea, la persona que nos está viendo quiere ser mamá y está informándose, no te vayas a detener porque, no, es que toda la gente dice que eso es difícil, entonces dices, no, la maternidad no la quiero vivir. No te cohibas de eso. Es una experiencia totalmente personal. Totalmente. Y igual que tiene todo esto, te insisto, para mí es el aprendizaje más grande. Sí. De conocerme, de descubrirme en todos los roles, como tú decías. En todos, sí, porque te pone a prueba constantemente. Entonces te estás conociendo, te estás cuestionando, te estás mirando todo el tiempo. Y eso, sí, total. eso es un súper regalo. Sí, súper regalo. Es un súper regalo. O sea, es intenso porque es como muy abrumador, pero es un regalo porque te lleva a un crecimiento y a un desarrollo, ¿no? A nivel personal que a mí me parece alucinante. Sí, completo. Oye, Laura, bueno, antes de terminar, me gustaría hacerte un par de preguntas más, porque ya también nos hemos pasado un poco del tiempo que teníamos programado, pero ha sido también muy edificante y como el compartir de tu vivencia, creo que también es en mi caso, me he identificado con muchas cosas que a ti te pasaron, a mí también me pasaron, y estoy segura que la persona que nos está viendo se va a sentir muy identificada. Y espero, ojalá que nos puedas comentar lo que estás sintiendo, que puedas argumentarnos y dejarnos en los comentarios. Será realmente mágico poder descubrir que más mujeres estamos así de conectadas con estas experiencias que nos han transformado en nuestras vidas. Laura, pero me gustaría hacerte dos preguntas. Una, ¿cómo ves tu lactancia en el futuro? ¿Quieres hacer un destete? ¿Piensas que va a ser algo muy natural el destete? ¿Has pensado en eso? Pues la verdad que mi idea siempre ha sido la misma y me mantengo en ella, que es, creo que llegará el momento en el que las dos sentiremos o iremos sintiendo cuándo es el momento de... Me gusta dar el pecho a mi hija, para mí es un momento nuestro, es un momento bonito, de hecho a veces le estoy dando el pecho o estoy hablando y ella a veces se queja, es como, no, aquí, ahora me estás dando el pecho, ahora aquí. Yo creo que no tengo una idea, no tengo intención de hacer un destete por el momento, creo que lo alargaré, bueno, pues creo que las dos sentiremos ese momento, ese llamado de decir, ya, sí es cierto que empiezo a plantearme un destete nocturno por las noches. Yeah. Porque es cierto que yo no estoy durmiendo, porque Ira se despierta muchas veces y hace muchas tomas por la noche, muchísimas. No son ni 3 ni 4, no, son muchas. Entonces yo no estoy durmiendo y ya por una cuestión de salud y de poder luego durante el día acompañar y estar,
ahí sí me estoy empezando a plantear, es cierto que me cuesta porque digo, todavía es muy pequeña, ahora hacerle pasar ese desapego, no sé, yo no tengo la capacidad emocional de sostenerlo. Sé que mi pareja podría acompañarla y yo estar escuchando el llanto y sé que serían unos días, pero yo no tengo la capacidad emocional de sostenerlo en este momento. Entonces no sé cuándo lo haré ni cómo lo haré, pero sí es algo que me estoy planteando por las noches. Ya. Sí, necesito dormir. Es cierto que lo que digo, que está esa parte que no sé si podré hacerlo porque no tengo la capacidad emocional de sostener, ¿no? Es como dejarla llorar cuando sé que yo tengo que es tan sencillo como darle el pecho y se calma y deja de llorar, ¿no? Entonces, Claro. no, a mí me cuesta mucho porque me siento mal. Es como está en los brazos de papá, está llorando cuando yo tengo lo que necesita. De hecho, estos días hemos estado viendo a los abuelos paternos y también digo que es verdad, que estoy agotada y que... Pero el otro día me preguntaban, ¿y luego cómo haces para...? Pues es que, mira, cuando no has dormido en toda la noche, pero te despiertas por la mañana y tu hija te dice hola con una sonrisa y la ves que está estupenda, feliz, eh, es como que el cansancio, ¡puf!, desaparece de golpe. Sí, Y es también verdad. te sientes muy bien, porque es como es que mi hija está feliz, está bien, está sana, está porque tiene lo que necesita. Sí, eso nos alimenta emocionalmente, uf, un montón, montón, montón. Claro. Sí, bueno, y la otra pregunta que te quería hacer, ya ahora sí para terminar, ¿qué consejo nos dejas? Así sea, o sea, acerca de la lactancia, sin importar que sea hacia las mamás o hacia los profesionales, no, así como de manera general, ¿qué consejo nos dejas? Para mí, la información es poder, Mm. la información es poder, aunque no importa, aunque luego cuando seas mamá tengas la sensación de que no sabes nada. En tu Sí. interior, en tu interior, sí, toda la información que has tenido está. Aunque haya momentos que sientas que no sabes nada, aunque haya momentos que lo de afuera te haga dudar, aunque haya momentos que lo de dentro te haga dudar, en tu interior está la información. Y tener esa información te ayuda a decidir por ti misma. Sí. Te ayuda a decidir lo que realmente tú sientes y quieres hacer. Tener la información te da ese poder. Decidir desde lo que tú realmente sientes y quieres hacer. Para mí eso es clave. Para mí eso es clave para, aunque haya momentos en los que te pierdes, vuelves a ti. Y como tienes la información, vuelves a ti y dices, no, esto es lo que yo quiero. Y eso te ayuda a decidir, te ayuda a decidir y a sentirte bien con lo que decides. Para mí, desde mi experiencia. Y Sí, luego, concuerdo contigo. y luego confiar, saber, creer en que nuestros cuerpos están Sí. diseñados anatómicamente desde todos los aspectos y sentidos, aunque vivimos muy desconectadas y muy desconectados de nuestros cuerpos y ahora están más tensionados y tenemos úteros más tensionados y todo está, da igual, en nuestra esencia, en nuestro ser, nuestros cuerpos están diseñados para amamantar a nuestros bebés. Entonces, a menos que haya una patología X, Sí. tienes leche, tu leche alimenta a tu bebé, o sea, mira a ver qué ocurre más allá de tu leche no alimenta a tu bebé. Bueno, antes de coger esto, que podría darse, yo no digo que no, yo no, pero antes de agarrar, no puedes, mira más allá, ¿no? Como que escucha otras opiniones, escucha a otras personas, no te quedes con la primera opinión, Sí, por favor. escucha más, contrasta. A mí me sirvió mucho. Si no, le habría cortado el frenillo a mi hija y mi hija ahora saca la lengua hasta aquí. Imagínate. Entonces, como contrastar.
tener mucha información y contrastar, porque hay gente maravillosa que sabe muchísimo, acompaña muchísimo, otras personas, pues bueno, que se han quedado en otro momento, en otras maneras, en otras formas de hacer. Sí. Y creo que se están destruyendo muchas lactancias. Es verdad. Y ese es uno de mis objetivos con este podcast, que la lactancia no quede ahí, ahí parado porque sí, porque no hubo información, porque la mamá no tuvo otro camino, no visualizó otro ámbito diferente a lo que le dijeron. Así que, bueno, Laura, agradezco. La fiebre no es normal. La subida sí, no es normal. No da fiebre. Que te suba leche no significa que tengas que tener 40 de fiebre. Yo tenía 40 de fiebre y me decían, es normal, te está subiendo la leche. No, era una mastitis. Entonces, por favor. No, la fiebre no es normal, las grietas tampoco, no es normal. Algo está ocurriendo que hay que ver. No es normal. Laura, me encantó hablar contigo y me encantó más sentir como esa conexión, a pesar de que estemos tan lejos, a pesar de que nuestras experiencias hayan sido en periodos de tiempo diferentes, pero me encuentro tan identificada con lo que nos has contado y me siento así como tan que apoyada en cuanto a que somos un grupo de mujeres en este mundo que nos podemos soportar, que podemos tener esa sororidad y podemos aprender una de la otra, de las experiencias de cada una. Así que fue maravilloso tenerte aquí en el podcast, en este episodio. Fue así como asombroso escucharte hablar de la manera tan natural y tan tierna de todo tu proceso. Me refiero a ese sentido de no acudir inmediatamente a que te den una pastilla, que eso es lo que ahora se hace por parte del sector de salud. Y tener la valentía de poder encontrar ese camino que tu intuición te guiaba. Te felicito grandemente por esa fuerza de espíritu, esa fuerza emocional que has tenido hasta ahora y valoro mucho que nos hayas podido compartir tu experiencia. Te mando un abrazo gigante desde acá y en serio muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por crear estos espacios y por este proyecto que cuando ya recibí tu correo hablando de este proyecto me parece muy necesario, me parece un trabajo súper bonito y un regalo a todas las mamás, papás, bebés, que es súper necesario. Así que muchísimas gracias por crear estos espacios tan bonitos. Que con todo cariño lo estoy haciendo, con todo mi amor, toda mi ilusión, esperando que pueda impactar a muchas mamás, muchas familias y también a profesionales de la salud. Muchas gracias a ti que nos estás viendo, a ti que has estado hora y media acá compartiendo con nosotros. Muchas gracias por estar, por habernos acompañado. Y no olvides que puedes dejar tus comentarios, puedes contactarme a través de YouTube, también en mis redes sociales. Será maravilloso poder recibir los mensajes y aprender de todos ustedes y de sus experiencias. Así que gracias a los que nos ven, a las que nos ven. Les mando un abrazo grande y chao.